Casi siempre los pescadores son los que cuentan que ven ¿cuánto se llama? El caleuche y eso. Es como lo más que yo he escuchado, que ellos sí han visto el barco fantasma. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando llegamos acá. Mi Lolo entró al colegio y todo, y desde chiquitito le enseñaron que el trauco, no sé cuánto, la culebra esa, la fiera, la fiura, todas esas cosas, se lo enseñaron como cultura de acá. Caleuche lo conocen, el barco donde se realiza la fiesta. Van puros brujos, a veces se pierden personas y nunca más aparecen y se van ahí con toda esa alegría en ese barco lleno de luces y todas las noches de fiesta. Y lo otro que hay por acá, por este sector de Alcagüe, está por Tenaunqui, Caví, por ahí queda la Cueva de los Brujos. Muchas historias por ahí, gente que se ha perdido y nunca más ha aparecido. Y es muy frecuente aquí en la isla grande de Chiloé. Que desaparecen misteriosamente y sin ninguna huella, señal de nada. Realmente algunos aparecen y otros no aparecen. Son cosas que se cuentan acá en la isla y a veces la gente no conoce historias, pero como que tiene un miedo. Como que tiene un miedo a hablar. Ahí sobre todo en Quicaví. Hay mucha gente que es resolosa. No quiere hablar, no quiere hacer ningún comentario. No conversa mucho. Como que se encierra en su casa muy temprano. Porque los brujos salen a volar. Pero son leyendas que vienen de años ya y hay que respetarlas. Pero a veces suceden cosas raras. Lo que sabemos de la recta provincia de Chiloé, que es un tema de una organización brujeril, que más bien era un movimiento indígena en defensa de sus derechos en torno a lo que ellos habían vivido durante la época colonial. Y esto tuvo su base en el poblado de Quicaví, y de hecho se tuvieron reuniones, puesto que tenían como sede una caverna, para que ustedes puedan entenderlo, y veían los casos, como les digo, por ejemplo, si había que sanar a alguien, bien, cobraban ellos por eso, pero también tenían el otro lado. Si había que hacerle un mal a alguien, había que enfermarlo, o matarlo, también lo hacían. De aquí nacieron los brujos, de este pueblo. Aquí ahí dice un letrero, hubo una competencia entre los españoles y una curandera que había aquí en este pueblo. En esos años era un pueblecito no más allá de siete cabañas o 7 chozas por indígenas, mapuches o huilliches. Entonces hubo una competencia, se dice en ese tiempo, que el que llegó en una lancha o un barco a los españoles, desembarcaron acá. José Manuel Moraleda llegó hasta un lugar que se llama Tenaún, y ahí le contó a la gente que había, justamente ahí en Tenaún, se encontraba una bruja que se llamaba la Chicpila. Y había una marea parecida a la que usted ven, muy baja. Y la bruja les dijo, hizo una competencia con el español. ¿Ya? Le hago varar su barco. Y al otro día, cuando ellos se empezaron a levantar desde el barco, lógicamente para iniciar su vida, su trabajo que estaban haciendo de investigación, se encontraron que en vez de estar fondeado en el mar, ellos estaban varados en la tierra. El barco se había encallado, había varado en la tierra.
José Manuel Moraleda entonces reconoció que había sido parte del poder de la Chispila y por lo tanto él había perdido la apuesta. Y mediante un acto muy sencillo pero muy solemne, él reconoce su derrota y en premio de ello le regala el libro de magia donde él había estudiado, un libro grueso, se lo regala a ella para que contribuya o le sirva a ello como base fundamental de la organización brujeril La Recta Provincia. Entonces la capital actual es la de Quicaví, por el pueblecito vecino acá. No sé si ustedes lo han escuchado, sí, ¿no es cierto? Mitología. Y dentro de la mitología está el nombre de Quicaví. Un lugarcito bonito igual como esto, pero más chiquito. Ellos fueron los que se denominaba brujos, en un momento determinado fueron detenidos, fueron encadenados y fueron llevados a los tribunales de Ancud para poderlos interrogar. Y además de algunos había también ya asesinado a algunas personas mediante su arte o su oficio de brujo. Sabían perfectamente el uso de algunas hierbas en Chiloé, algunas hierbas naturales, que tenían la capacidad de envenenar a las personas. La cueva existió, fue un hecho que existió. Pero el terremoto del 22 de mayo de 1960 acabó con ella, porque al derrumbarse los cerros quedó eso absolutamente aplastado. Si era una cueva grande y recubierta con madera adentro, con mesa, llamémoslo una verdadera sala de espera o de atención. Pero hoy día lamentablemente eso ustedes no lo van a encontrar. Que sucedían muchas cosas mágicas en su tiempo, sin embargo no es fácil acceder a la persona, porque ellos tienen como su reserva. Además es parte de la personalidad del chilote, no exteriorizar lo que ellos son. Son un poco retraídos, un poco introvertidos en sí. Solamente al momento de tener confianza con una persona, ahí comienzan a hablar. En aquellos años, como no había radio, no había nada, no había ningún medio de comunicación, solamente de boca en boca, y de esa forma se fue transmitiendo de forma oral, de familia en familia, y lo vives, lo sientes ahí con tu padre, con tu abuelo, que te está contando una historia, y bueno, y tú después las vas a contar como te pareció haberla escuchado. Y esas son las cosas que han ido trascendiendo en el tiempo, y tanto cuento, historias y mentiras que es valedero, o sea, es parte de la cotidianidad del chilote, acá del pueblo, donde se vivió de esa manera, muy solitaria, lugares donde había una familia cada 2.000 metros, cada 3.000 metros, entonces no existía esa comunicación, solamente la comunicación hogareña, junto al fogón ahí, se sentaban, ¿cierto?, en la noche y contaban historias. Hoy día tú vas al campo y sientes sonar, si hay un poco de viento en la rama y todo ese cuento, y se cae un árbol por allá, y qué sé yo, y una vaca, o va a balar un chivo. Mi amigo Benja, mamá, ¿te digo qué dijo Benja? Benja dijo que cuando era pequeño todos sus primos fueron a la casa de una tía, ¿ya? Y cuando... Y de repente decían,
Benja, Benja. Y todos se escondieron juntos y le dijeron, Benja, ¿escuchaste eso? Y él dijo, sí. Y tiró una piedra y un palo y lo dejaron. Después otra vez, Benja, Benja. Una piedra, lo dejaron. Benja, Benja. Una piedra y se dejaron y nunca más lo molestaron. Es que de repente uno no entiende cómo puede suceder eso. Cómo puede ser que haya personas que tengan así ese corazón de hacer daño a otra persona. He escuchado hablar de la recta provincia, sí. Y he escuchado también de que está en Kikaví, que está la cueva de los brujos en Kikaví. Ahora, ¿dónde está? Tendría que preguntarle a la gente de Kikaví. Es que Kikaví... Es que todavía andan buscando la cueva de Kikaví. Entonces, la cueva de Kikaví nunca jamás ha existido. Pero de hechicería yo te puedo contar una historia. Fue algo que le sucedió a mi abuelo. Mi abuelo en el contorno del ano le empezó a salir como que le empezó a salir la piel, ¿ya? Con dolor. Fue a médico, y remedio y no se mejoraba con nada. Y tenía la cabecera de su cama así como a la ventana de su dormitorio y todas las noches gritaba una rana. Entonces ya cuando no empezó a mejorarse con nada, fue donde una señora, justamente que Kikaví, que esta señora que hacía remedio. Y le contó qué es lo que le estaba pasando. Así que ella lo vio y le dijo, sí, exactamente. Y esto le dijo, te lo hicieron por esto. Pero ahora le dijo la señora, yo no te puedo hacer nada en este momento porque como que tenía que hablar con otras personas y que vuelva. Y ahí tuvo que pagar y 2 curas, siempre mi abuela decía, con 2 curas de una pomadita que ella le dio, con eso se sanó. Esa historia tengo yo de recuerdo de que le sucedió a mi abuela. Mamá, ¿tienes otra historia? Sí, por eso que no se conversa, porque al final la persona se dio cuenta que eran historias, nada más que eso. Pero antes no, como no había, como te digo yo, comunicación, claro, ir de un lugar a otro, antes de salir en la noche, por ejemplo, te decían ten cuidado que te pillas tal cosa. Y ocurría que de repente, claro, con todo el pánico y el miedo que iba, se sentían sonar las ramas, no sé, de algún animal que andaba por ahí, o alguna ave que saltaba, y nadie sabía que los búhos brillan los ojos en la noche, entonces veían cosas. Porque hay un caballero acá arriba que hace, por ejemplo, el tema de, bueno, pero ese es amarrador de huesos, que ayuda, por ejemplo, si usted se fractura, el caballero lo ayuda. Y él aprendió de una abuelita que había en la casa. Mancilla es su apellido. Y está a la orilla del camino a su casa, yéndose de por acá. Manchillita nomás le dice. Aquí ustedes van a salir, subir toda la cuenta, pasan un negocio, el pingüino. Cada hueso tiene su punto para poder entrar. Hay que curarlo, verlo y darle remedio. Y una vez que está en su lugar, uno le da su remedio que hace el campo y lo amarra y se sana. Ese huesito, cualquier golpe tenemos caída o nos torcemos un tobillo, una cosa, eso adentro tiene un gusanito, ¿cierto? Toda la coyuntura tenemos un gusanito. Y ese gusanito entra a la sal mala y ahí empieza a ganar, a hacerse agua o cualquier cosa. Y por eso hay que arreglarlo y verlo cómo está para que quede en sus lugares. Y ahí poner el remedio, amarrarlo y darle remedio. Ya. ¿Sabe harto usted entonces de eso? Sí. ¿Y cómo usted aprendió todo esto? Con mi abuela. ¿Su abuela? Sí, mi abuela tuvo como más de 40 años amarrando. Y ahí aprendí yo. ¿Cómo se llamaba su abuela? Mi Sara Quincheno.
40 años estuve morando. Y ahí aprendí yo. Nos contaba la señora Mireya, en todas estas partes hay muchas historias como de mitología, de brujos, ese tipo de cosas. ¿Usted conoce ese tipo de historias? No, eso no. No. No hay... No, eso no. Eso sí que no. Los indígenas de las comunidades chilotas se organizaron y formaron una agrupación de brujos. Obviamente esta era una asociación ilícita, por lo cual ellos debían reunirse en lugares ocultos. Por tal razón tuvieron que cavar cuevas en la tierra para poder juntarse y hacer sus asambleas. Bueno, algunos hablan de que hay una cueva, pero yo sostengo que no. Yo sostengo que debe haber más de una, porque para poder despistar a los policías, ellos se reunían en diferentes partes. Los brujos son muy reservados, no dicen nada, no. Pero uno casi llega hasta el fondo de ellos, por ejemplo, con las luces que usted ve, con la gente que habla. Pero yo no les tengo miedo porque si usted no lo molesta, nada te van a hacer y cada uno sigue su camino por donde debe ser. O sea, como en todas partes hay cosas raras, como en Santiago asaltan y hacen cosas, aquí a este tipo de cosas, pero si tú no le haces daño, no te van a hacer daño. No a todos les gusta que nos tilden a nosotros los que vivimos acá de brujos, porque el brujo es una persona que no hace el bien, es una persona que hace el mal. Es el manso. La gente antigua no era otra intención eso que contar historias, casos así que le pasaba, creía mucho en la brujería, los males que largaban los brujos, todas esas cosas. Eran los temas de conversación, las historias que habían antes. Era como un tribunal de justicia que había antes. La persona que se le aparecía un enfermo, que según pensaban que era de brujería, acudía a esa mayoría, para ese tribunal de justicia, para que le haga justicia, le haga sanar al enfermo o incluso que le haga parecer el que le estaba haciendo el daño. Sí. Antiguamente lo perseguían los carabineros, la justicia. Ustedes decían, este vecino es brujo, lo acusaban y lo llevaban preso. Así fue como un joven Zapata, que le decían que era brujo, lo tuvieron preso y los carabineros un día le dijeron que tenía que volar, porque aquí hace una puntilla cuando baja esta marea. Ahí había una piedra, le dijeron que tenía que volar. Bueno, hay algunas versiones que dicen que el brujo se negó, que no voló y lo mataron. Otros dicen que sí, efectivamente voló y habría volado más alto de la torre de la iglesia. Fue una altura bastante grande por la cual logró elevarse, y en el aire lo habrían matado. Lo encadenaron y lo enterraron en el cementerio, y para que no se escapara, porque se suponía que los brujos tenían algún poder, o para que los brujos que quedaban vivos no lo sacaran,
le colocaron una gran piedra sobre su sepultura. Para llegar a la cueva cuesta mucho llegar a ella. Hay que hacer muchas cosas. Tienes que hacer cosas que yo creo, me imagino que hay que tener mucho coraje para hacerlo. Porque para ser brujo hay que ser valiente, porque hay una serie de pruebas que tiene que cumplir. La cascada de Tocoy, pues, bañarse 12 noches allí, a las 12 de la noche, solo. Te purifica, tienes que meter la cabeza ahí en la cacá y quedas limpio, quedas blanqueado nuevamente, virgencito, puro, ¿no? Igual como te confiesas, después vas a recibir la hostia. Y a los 5 minutos estás pecando de nuevo. Tienes que ir a las 12 de la noche al cementerio y sacar una guagua, sacarle todo el cuero del pecho, todo, y con eso hacer tu macuñe, tu chaleco, que es. Hay muchas cosas que en el tema de los brujos se hereda. Lo mismo que el macuñ, que es el chaleco con el cual vuelan los brujos, también se hereda. O sea, si hay un brujo en la familia, tiene que seguir el brujo, no se pierde. Alguien tiene que quedar con la herencia del chaleco. La prueba más difícil es matar al ser más querido de la familia. Esa es la más difícil que tiene que cumplir. Yo ya estaba embarcado en el barco fantasma. Estaba embarcado en el caleuche, creo. Y encontré a un marino. Sí, en la salida al muelle. Y ahí conversábamos. Yo les había venido a ver un barco, una lancha que vaya para Chiloé, les yo, el barco de recorrido ya se fue ayer. No tengo con qué ir, tengo que esperar hasta la otra semana. Listo, el medio, dijo el hombre. Me fui con mi valijita que venía, me encontró él mismo y me llevó al barco. El barco. Qué cosa más lujosa adentro ya. No había visto una cosa tan lujosa. Luces, alfombra por todos lados. La música no se sabía de dónde llegaba. Entré en un salón muy bonito, muy bonito. Y de ahí me senté y no supe más. No supe más dónde estaba. Claro, como que me quedé dormido. Claro. Al otro día, en la mañana, de repente me desperté, era ya de mañana, pues, tempranito, no sé, sería como a las 7, las 8, me desperté. Estaba de abajo en esa puntilla. En esa puntilla estaba arriba, donde da la marea, estaba
Mi maletita lo tenía cabecera. En mis papás, cuando era chica, dicen que el brujo cuando no sabe tu nombre no te hace dormir. Y como mi nombre es raro, los Menia, todos me conocían aquí por Moroca. Entonces, como no sabían mi nombre, mi papá y mi mamá dormían, y yo miraba en la ventana porque los perros ladraban y ladraban y ladraban. Y miré, estuve un buen rato, hasta aquí parecía, y atracaban a una persona así, ladrando, que no lo dejaban en ninguna parte. Y después él, para desabracarse de la gente, de los perros que lo estaban mordiendo, sabe que se hizo una sola luz así, y se transformó en un perro, chiquitito, blanco, y se fue, y salió entre medio de un cerco. Yo lo vi. Yo hace años conocí a una persona que era bastante misteriosa y decían que era como el correo de la recta provincia, porque él andaba siempre con un bolso y no se quedaba a dormir en ninguna casa, sino que dormía afuera. Y nosotros suponemos que usaba las cuevas que de repente hay, porque hay algunas cuevas pequeñas y ellos lo usaban eso, ahí dormían. Repartiendo su correspondencia, remedios, seguramente hierbas, ese tipo de cosas. Un anciano que era amigo de la familia, y él era, todos decían, el brujo Cañeto, Coya Ernesto Ojeda, el brujo, el rey de los brujos de Quicapí. Bueno, después todos sabíamos que era brujo, porque él decía que era brujo. Después ya lo decía como talla. Bueno, él vivía solo y salía a comer en las casas donde tenía confianza, pero nadie le negaba un plato de comida por el temor de que Ernesto podía tomar represalias contra ellos, entonces todos le daban comida. Claro. ¿Y qué pasó con el chaleco de Ernesto? Eso, quizás quién habrá quedado, pues quizás habrá que, según dicen que tiene que quedar una familia con eso. Claro. Y Ernesto, como no lo hallaron, como no tenía familia acá, ese tiempo cuando murió, quizás el que lo halló primero, a lo mejor, claro, porque se murió en la playa. ¿Sí? No sé si por ahí por la playa de Viñana había una casita chiquitita a la orilla de los espinos, una de esas donde murió Coya Ernesto. Cuando murió Ernesto, la única parte que pasó allá donde Angelino, ahí estuvo temprano. No creo que Angelino haya quedado con el chaleco. Claro. Porque los brujos también tenían una organización, Ellos tenían un rey, una reina, y eso se iba heredando. Ahí tenemos la familia Quinchén, que ellos formaban parte de la realeza. La Aurora Quinchén, el brujo Zapata y otros más también. Vimos en algunos testimonios antiguos de una señora que se llamaba Aurora Quinchén. Ah, sí. Ese también lo escuché, ese era familiar del brujo Quinchén. ¿Y por qué le decían brujo Zapata? Zapata sería un apodo que le ponían. Pero el apellido era Quinchén. Quinchén. El nombre no lo sé. Ya. ¿Y usted no sabe dónde vivía Aurora Quinchén? Ese vivía por la parte de Los Molinos, un lugar que se llama Los Molinos, yendo para Tenaú. Ya. Nosotros pasamos por Los Molinos y conversamos con un señor de apellido Mancilla. Ah. Precisamente él vive creo en la propiedad donde vivió esa familia. Aquí mi nieto lo llevaron una vez donde la viejita que era amarradora de hueso. La viejita Sara Quinchén. ¿Cuánto se llama? Sara Quinchén se llamaba la anciana. ¿Y usted la conoció? Sí. Sería de la misma familiar. Porque una vez me acuerdo,
vino, no sé si era un escritor de Santiago, para que le hubieran dado datos de la Aurora Quinchén y fueron de ellos. Parece que lo sacaron mal la persona, no lo aceptaron. Sí, supe yo que lo sacaron de otra forma. ¿Cómo eso? Que no lo aceptaron, no lo recibieron, tal vez que por nada que no lo sacan cargado de garrotazo. Sí. Bueno, hay familias acá que solamente se han juntado, se han cruzado entre ellos. Hay varias familias. Son como círculos cerrados. ¿Eso te viene alguna como a la mente? Sí, pero yo creo que no lo voy a mencionar porque no vale la pena, pero sí hay. Sí hay familias de ese tipo. Debe ser, ¿cierto? Debe haber estado la cueva seguramente cerca de esta familia. Ella es una bruja famosa y me parece que se vincula también con el brujo Zapata. ¿Hay algún parentesco? Pueden indicar, o sea, directamente no le van a decir, pero parientes de la Aurora Quinchén pueden encontrar. Es que ya la gente antigua ya no está, ya. Y pasan 2 generaciones casi atrás, como la que usted está diciendo. ¿Y usted cree que hayan todavía, a lo mejor, nietos de Aurora Quinchén que todavía estén por acá? Sí, hay familia. Todavía quedan familias. ¿Usted los conoce? Sí, por ahí andan. Sí. Bueno, eso ya casi parece... Doña Sara Quinchén. Que ella es de Los Molinos, sí, ¿no? pero ya hasta falleció. ¿Y cómo era eso que ella hacía con...? Si tú te salía el hueso, sí, te salía la rodilla, ella tu hijo de ella y te lo ponía el hueso. Y no tenías ni un problema, quedaba mejor que los médicos. ¿Sabe qué? Estuvimos, dentro de los que entrevistamos, había alguien que hacía lo mismo. Que se llamaba... ¿De acá? Sí, de acá. Ah, pero... ¿Lo conocí, po? ¿De Los Molinos? Mancilla. Es su yerno. Era su yerno, quedó con eso. El chico Mancilla. Yo pensé que era el nieto, o el hijo, una cosa así. A ver, no, el yerno. A ver, sí, el yerno. Sí, o puede ser su nieta, pero la mujer del Mancilla era la hija de la señora esta Sara. Podría ser una coincidencia, pero las personas que hablaban sobre este tema fueron falleciendo poco a poco. Primero falleció un vecino, don Arsenio Bamonde, que siempre daba entrevistas de este tipo. Después falleció don Marcial Macías, que también daba entrevistas. Había dado entrevistas a la televisión, a diarios nacionales, a la radio y a gente igual que no tenía nada que ver con los medios de comunicación, que también venían a buscar información sobre el tema. Y después don Nelson Antoni, que también era profesor, jubilado, también falleció. Puede ser coincidencia, pero para la gente de acá eso tiene mucho peso. ¿A ti no te da ningún tipo de reparo entonces dar entrevistas? No, porque yo pienso que este tema de los brujos, bueno, hay que tenerle respeto, sí, pero no hay que tenerle miedo porque si bien ellos tienen algún tipo de poder, yo creo que no sería tan grande como para matar a una persona. En vez de andar de día, de noche, uno ya por ahí de repente se le cruza un brujito que anda por ahí, ¿sí? Pero como dice, cada uno anda en su camino.
podemos afirmarlo a ciencia cierta porque los brujos son misteriosos. De repente pueden estar en el lugar menos pensado,